¿De acuerdo? Esta prueba, entonces, no solamente busca o pretende encontrar un factor de inteligencia general en un sujeto generado a partir de el número de ítems correctos que consigue de un número total de 75 en 30 minutos. El nivel de escolaridad tiene que ser de secundaria y el único material que requiere es lápiz y papel. Ningún tipo de calculadora o instrumento que le pueda ayudar a tener un poquito de ventaja. Puede ser individual o colectivo a su administración y los niveles de confiabilidad y validez se encuentran bien. Ahora, la primera página solamente es una página de prueba donde vienen las instrucciones y ejemplos de las preguntas, que es lo que nosotros encontramos en nuestro cuadernillo y en donde está la hoja que yo les envié hace unos minutos previos a iniciar la clase. Este es el único material, que es la hoja de respuestas, más la prueba en sí, o sea, toda la serie de ítems del 1 al 75, lo que el sujeto va a tener en su poder. Pregunta. Ok, ya vimos, ya entendimos cómo funciona la prueba, cómo se califica y lo más interesante que al final de ella nosotros podemos tener una evaluación ya del cociente intelectual en función al número de ítems correctos que obtuvo en esos 30 minutos que dura la prueba. Pregunta para ustedes. ¿Cómo aplicarías este instrumento ahorita que estamos en línea? O sea, yo les puedo decir, a ver jóvenes, contéstenme este instrumento, les doy las instrucciones por aquí, por este medio, ya les mando igual en Word el cuadernillo de preguntas, la hoja de respuestas, y al final me las mandan y ya les digo, a ver, Cruz Baltasar se quedó en término medio, Arce Ledesma es superior al término medio, Ari Berenice se queda en término medio, señorita Bárcena se queda en término medio, Edith Nayeli superior al término medio, o sea, no podría pasar a más. Pero aquí viene algo bien interesante. Con esta prueba, nosotros podemos conocer un nivel específico de este cociente intelectual solo en función a las respuestas, pero la gente es muy probable que las falsee. La gente va a ser más fácil que tenga bien buscar la manera de hacer trampa. Y entonces, si en un primer intento la persona tiene todos sus ítems bien en menos de 30 minutos, los 75 ítems, muy seguramente esa persona, una de dos, o es un genio o hizo trampa. Y me voy, desafortunadamente más, a la segunda opción. Pero bueno, ya hablaremos de eso cuando terminemos de ver estas tres pruebas. Me paso a la siguiente. Bueno, antes que otra cosa, dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios. Yo sí tengo una, profe. Adelante, señorita Ari. Se le da 30 minutos. En caso de que, por ejemplo, se acaben esos 30 minutos y, no sé, pongamos el ejemplo que se quedó a la mitad. ¿Qué se hace? ¿Se le otorga más tiempo? ¿Se le retira la prueba? ¿Qué se hace? Bien, justamente era lo que les decía íbamos a hacer, pero creo que es más conveniente hacerlo ahorita. Ayer vimos las instrucciones, leímos las instrucciones, explicamos las características de la prueba y en este momento, bueno, hicimos o contestamos la serie de ítems de los primeros 17. Bien, cuando ya lo vas a aplicar, lo primero que tienes que hacer es asegurarte que el sujeto, ya sea a nivel distancia o a nivel presencial, tenga solamente el cuadernillo de preguntas y la hoja de respuestas, no más. Y eso ustedes ya lo tienen ahí en el PDF que les acabo de mandar. ¿Ok? Es esta hoja, solo esta, la 34. Generalmente vamos a pedir que esté aparte. Y a partir de la 25. Esto es lo que se tiene que imprimir. Algunas personas lo dejan así, tal cual lo imprimen, así lo dejan. No, a mí en lo personal me gusta cortarlo por la mitad y hacer el cuadernillo tal cual y la hoja de respuestas aparte. Esta hoja que nosotros vemos acá, que dice hoja en blanco, página en blanco, no la cuento. Solamente va nombre de la prueba, los ítems de prueba de las instrucciones y del 1 al 75 y aparte tu hoja de respuestas, no más. Puedes ponérsela en un Word, puedes ponérsela en un PDF, por supuesto, pero no estaría padre, como sucedió ahorita con algunos de ustedes, igual y no lo notaron,
que les doy la prueba, les voy dictando y aquí tienen la clave de respuestas. Pues eso sería como hacernos el harakiri solitos, ¿no? No valdría en lo absoluto la pena. 2. Ya que te aseguraste de que todas las personas que van a... Ojo, esta prueba por eso se la puedes aplicar en grupo. ¿Cuándo empieza a contar el tiempo? Bien, mucha gente lo empieza a contar desde que da las instrucciones y no es así. El tiempo se empieza a contar o se empieza a medir con tu dispositivo o tu reloj desde que dictas la última instrucción y el sujeto entonces abre la página número 28 y tiene los ítems ya listos para contestar. A partir de ese momento, o sea, tú terminando de dar las instrucciones, tú después de decir, tenga cuidado de no ir tan rápido, que comete equivocaciones, lea bien, no se quede en una sola pregunta, se le van a dar 30 minutos a partir de que inicie, ninguna pregunta será contestada por su servidor. ¿Comprenden? Sí. Muy bien, adelante, corre el tiempo. Y diciendo corre el tiempo, ya la persona debe de empezar a leer el primer ítem. Y ahí se corren los 30 minutos. Te digo, normalmente se llega hasta el 45, al 50, al 35, porque son también los ítems que tienen o representan un menor nivel de dificultad. O sea, no hay tantos o tan difíciles. ¿A poco? ¿Te diste cuenta que, por ejemplo, del ítem 15, que era este del 240 de resultado, después pasaba uno de comprensión verbal y así se la va campechaneando el instrumento? Pero no más. Regresando un poquito a las instrucciones, le tienes que decir, solo anote la respuesta si es que tiene un subíndice o una letra, o si pide el número, anote el número. Ahí sí tenemos que hacer mucho énfasis. Y de hecho ahorita no sé si se dieron cuenta que con uno de los ítems que ustedes me dijeron, sucedió. Me dan la letra, o sea, me dan el subíndice, pero no me dan el número. Y fue en el 7. Fue en el 2, el 15, el 35, en donde no hay opciones, entonces se tiene que colocar el número que la persona cree. ¿De acuerdo? Terminando los 30 minutos, por favor, tiempo, mándenme sus hojas de respuesta o envíenme foto de su hoja de respuesta en este momento, tal cual. Ya tienen que, incluso algunos colegas todavía más de la vieja escuela, sí piden lápices arriba y piden que hagas esto. Así como Mr. Bean en un capítulo en donde está así copiándole a un cuate y se listo de pencil on the desk y que le hacen así, él le hace y se ve, ¿no? Que está escribiendo. No, o sea, tienes que levantar la mano y la pluma o el lápiz y dejarlo en la mesa. Listo, crucen sus brazos, vamos a empezar a recogerlos. Esto para no dar ventaja a que una persona que, no, ya, totalmente, 1, 2, 3, a ver, B, A, C, D, A, B, A. No suceda eso. Es hasta donde termina el tiempo en donde tú pides que por favor levanten las manos, levanten su pluma, pencil on the desk o lápices en el escritorio y listo. Recoges la información, recabas la información. Si estás trabajando en línea, puedes pedir que saquen una foto de la pantalla o que saquen una foto de su cuadernillo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empieza la calificación. Y la calificación, si es de muchas personas, es tan fácil como nosotros hacíamos nuestros exámenes desde primero, ¿cierto? Cambiábamos los exámenes, decíamos, a ver, ahí van las respuestas. Tal, 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 tal. Buena, mala, buena, mala, buena. Oiga, profe, aquí puso indiferente en lugar de indiferencia. No, es indiferencia porque es un infinitivo. Pónsela mal, chin, va. Aquí ni siquiera hay chance para eso. Aquí tenemos la posibilidad de darle una relación a ese resultado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, para dar así el resumen, este instrumento se tienen que leer primero las instrucciones, se tiene que estar seguro que el sujeto tiene el cuadernillo y aparte la hoja de respuestas, y por último, hacer mucho énfasis en cuanto el tiempo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok. Vamos a la... bueno. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime.
Bueno, ve que algunas veces en los exámenes la gente tiende a saltarse a lo que se le hace más fácil Ujú. contestar y dejar preguntas pendientes. Entonces me estaba preguntando si aquí podría hacerse y qué se hace en caso de que la gente lo haga. No, aquí lo que aplica es, tú les pides que por favor traten de no dejar ninguna respuesta en blanco. Pero si la acaba dejando en blanco o no se acuerda o no sabe o se desespera, simple y sencillamente se cuenta como mala, no se invalida. O sea, si de 35 respuestas que tú obtuviste, es más, lo escribo acá para que quede claro, si de 35 ítems que al límite que llegó, 5 los dejó en blanco, se cuentan como malas, ¿sale? Ahí sí no hay pierde, ahí sí no hay bronca. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sabemos, ok, si ya leyó las instrucciones, no tiene la respuesta, por lo tanto, no se va a contar como un acierto. ¿Estamos de acuerdo? Buena pregunta, Ale, muy bien. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, aclaración, algún comentario? ¿Todo bien? Ok. Vamos al siguiente instrumento. El siguiente instrumento es el Wonderlic. Este instrumento, como podrán ustedes darse cuenta, tiene como objetivo general, al igual que el OTIS sencillo, la evaluación general de la inteligencia. Este, a diferencia del anterior, tiene 50 reactivos y los factores que mide son significado de palabras, analogía verbal, oraciones desordenadas, interpretación de proverbios. Pregunta, pero antes de que se me olvide. Pregunta. Si entendemos que es un proverbio, porque eso me suena muy como a la iglesia en los domingos, ¿no? ¿Sí saben lo que son los proverbios? ¿O cómo puede llegar a hacerse un resumen? Pues un proverbio es como no sé, yo tengo entendido que es como un dicho popular, como un consejo, hay formas de interpretarlas, pero pues, como son como los de la prueba pasada, que el Por ejemplo, la de de los una dientes. golondrina no hace el verano. Primero mis dientes y luego mis parientes, ¿no? ¿Cómo los Sí, sí, conocimos, Dani, también a los proverbios? Nosotros acá en México. dichos populares, O refranes. Entonces, refranes. de entrada vamos a ver que algunas palabras, bueno, de repente son igual un poquito rimbombantes, pero los proverbios no son otra cosa que refranes, ¿de acuerdo? Entonces, va a medir analogía verbal, significado de palabras, oraciones desordenadas, interpretación de refranes, razonamiento lógico, seriación de números y razonamiento aritmético. Ojo, el tiempo de aplicación de esta prueba, que es el Wonderlic, es de 12 minutos. Ujú. Esta sí es de 12 minutos. El nivel de escolaridad puede ser aplicado aquí en México desde personas que tienen el primero de primaria en adelante. Ujú. La administración igual que el OTIS puede ser individual o colectiva. Y hay dos formas paralelas, la forma A y la forma B. Ahorita vamos a hablar de ellas. Lo primero, ¿qué es lo que mide esta prueba? El test Wonderlic te va a dar una estimación más precisa de la inteligencia de las personas adultas, midiendo la habilidad individual para resolver problemas, lo que se conoce como capacidad mental. ¿Ok? Instrucciones. El límite de tiempo de este instrumento es de 12 minutos. Se puede realizar de forma individual o grupal o en ambos casos las instrucciones son las mismas. Después de que ya distribuiste la prueba, insisto, sea en físico o sea en línea, entendiendo que, al igual que el OTIS, como podrás darte cuenta, el Wonderlic también trae tu hoja o tu cuestionario como tal y una hoja de respuestas. ¿Ya vieron? Bien, ¿cuáles son las condiciones del Wonderlic forma A, que es el primero que vamos a trabajar? Bien,
Después de que ya distribuiste la prueba, se tiene que leer con mucho cuidado la primera página y contestar las preguntas muestra. Creo que allí, y con la experiencia previa que tuvimos con el Otis, pues ya sabemos cómo se hace, ¿sale? Le vamos a pedir a las personas que no den vuelta a la hoja o que no bajen el scroll de su mouse hasta que se les indique. Cuando todos hayan respondido a la pregunta muestra y leído correctamente las instrucciones en la primera página, se debe preguntar si todos entendieron la manera en la que se debe de trabajar. Aquí hay un riesgo, sobre todo porque algunas personas que son un poquito más flojas, y me ha tocado ver que lo hacen, les dan el instrumento y les dicen, por favor, lean, o sea, instrucciones, por favor, lean las instrucciones. Y tú dices, güey, o sea, eso te toca a ti, ¿no? En algunos casos eso también ya es un motivo de evaluación. ¿Por qué? Porque no toda la gente, y lo digo con toda honestidad del mundo, no toda la gente lee lo que debe. Muchas veces nosotros o leemos lo que nos conviene o creemos leer lo que nos conviene. En este caso, sobre todo si pues para personas que van a estar en algún puesto específico de gerencia o a cargo de personal, puedes dejar que sean ellos quienes lean las instrucciones y después saber si después de leerlas tienen alguna duda o pregunta que sea considerablemente válida o lógica, lo cual estaría perfecto. Pero si no, lo más adecuado es leerles las instrucciones. Hola, buenas tardes. Esta es una prueba donde nosotros vamos a evaluar algunas cuestiones relacionadas con sus conocimientos. Lean la primera página con mucho cuidado y contesten las preguntas muestra. Por favor, no den la vuelta a la hoja hasta que se les indique y cuando todos hayan respondido a la pregunta, ahora sí, leemos. Tendrán exactamente 12 minutos para contestar el mayor número posible de preguntas. Probablemente no puedan contestar todas, lo cual no tiene ningún problema. Trabajen con mucho cuidado, pero por favor no se demoren demasiado en algún problema. Deben detenerse justo dentro de 12 minutos. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Y como normalmente te van a decir que no, por deseabilidad social, dices muy bien, adelante, pueden comenzar. Algunos, es lo que decía, algunos examinadores preferimos leer en voz alta el párrafo de las instrucciones. Este examen contiene 50 preguntas, de las cuales tendrán que contestar, bla, 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 bla. Pero no pierdan demasiado tiempo en esto. O sea, muchas veces estas pruebas, sobre todo estas, el Wonderlic, el Otis sencillo y el Otis Gamma, llegan a ser algunas veces no te tardas tanto en las instrucciones o eres demasiado explícito por cuidar esta parte como lo de refranes por proverbios, que a veces te genera más problemas que soluciones. ¿Por qué? Porque la gente entonces se confunde. Trata de ser claro, trata de no echar demasiado rollo, pero sobre todo, según yo creo, conviene que leas en voz alta las instrucciones, ¿ok? No pierdan demasiado tiempo en algún problema. Si alguna persona comienza un examen, por favor no sea interrumpida hasta los 12 minutos. Se recomienda usar un cronómetro que obviamente nosotros vamos a tener. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? No, pues que no. Ok, ahora, sin límite de tiempo. En algunas ocasiones, como en los siguientes casos, no es muy recomendable decir o pedir a la gente que se vaya con un límite de tiempo. Ojo, el Wonderlic sí lo permite. En el Otis o en el ejemplo que hicimos del Otis hace ratito, pues realmente no. Pero generalmente siempre debemos de tener mucho cuidado con el uso del cronómetro para obtener las respuestas que necesitamos. ¿En qué caso no es recomendable cronometrar? 1. Cuando el postulante se encuentra demasiado nervioso. Y ese era el punto al que quería llegar en la primera parte de este video. Sí, es cierto, muchos de nosotros, sobre todo si son nuestras primeras evaluaciones profesionales o cuando vamos a pedir trabajo, ojo, a ti como psicólogo, si vas a algún área ya específica o delimitada de la psicología, es un hecho que te van a hacer pruebas y es un hecho que tal vez, solo tal vez, las conozcas. No te pongas nervioso, no pasa absolutamente nada. O sea, lo peor que puede pasar es que te quedes con el trabajo. Y digo lo peor porque a veces pues, nos quedamos con una mala impresión de pero bueno, el punto es, 2, si hay alguna incapacidad, si entendemos la diferencia entre incapacidad y discapacidad, ¿verdad? No es lo mismo una persona incapacitada que discapacitada.
Una persona incapacitada es que por alguna razón, motivo o circunstancia, alguna parte o miembro o extremidad de su cuerpo no está operando, funcionando adecuadamente en un periodo de tiempo. La discapacidad es cuando ya es esto permanente. ¿Sí me explicó? Entonces, si alguna persona presenta incapacidad o discapacidad que tenga una relación directa con la manera en la que debe contestar el instrumento, por supuesto que se debe evitar cronometrizar la prueba. ¿Sí me explico? Ejemplo, personas con el brazo luxado, fracturado, con vendoletes, con collarín, con algún tipo de lesión o daño que le impida o no le permita contestar la prueba bajo condiciones normales, por supuesto que es recomendable no cronometrizarla, ¿ok? 3. ¿Cuándo es conveniente no poner tiempo? Cuando el lugar no es el lugar apropiado para hacer exámenes. Y entonces aquí nos vamos a ir a una discusión de psicólogos en donde prácticamente tendría que ser en laboratorio o en condiciones súper controladas el lugar en donde se aplicará la prueba. Casi una cámara de GCL o el laboratorio de pruebas de la escuela, no sé. Ahora, ¿qué tendríamos que evaluar con mucho cuidado para decidir el no cronometrizar la prueba? Uno, que tengas la posibilidad de hacerlo, considerando que el lugar en donde estás no es un lugar bien ventilado, es un lugar donde existe mucho ruido, es un lugar en donde entran o salen personas, es el lugar en donde hay música o situaciones que puedan generar N tipo de distractores. Si esa es la condición y obviamente también el tiempo de tu actividad te lo permite, no es conveniente cronometrizar la prueba. ¿Qué va a pasar? Va a haber personas que la contesten a los 12 minutos. Pero también va a haber personas que lo contesten a los 40, o a los 50, o a los 60. Y eso sí les da una amplia ventaja, porque ojo, al tú darles, no sé si lo notaron, pero al tú darles la hoja o el cuadernillo con los ítems y la hoja de respuestas, ellos, si lees bien, no tienen por qué tachar o rayar o hacer algún tipo de cuentas en él. ¿Ya lo vieron? Aquí arriba dice. Por favor, marque sus respuestas en la hoja de respuestas y no marque este folleto. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? O sea, muchas veces nos vamos con la finta, ¿ok? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta con este instrumento? No, profe. ¿Seguros? Ok, continúo. Ya que tenemos explicadas esas instrucciones, lo que vamos a hacer ahora es ya pasar directamente a la prueba. Y como se podrán dar cuenta, no es muy diferente del OTI sencillo que acabamos de revisar. Lea esta hoja cuidadosamente, haga exactamente lo que se le indique y no voltee esta hoja hasta que le autorice alguien para ello. Esta es una prueba de habilidad para resolver problemas. Contiene varios tipos de preguntas. Abajo está un ejemplo de cada pregunta contestada correctamente. Y ahora sí, después de hacer este tipo de pruebas, de cómo se tiene que contestar en la hoja y tal, listo. El último mes del año es enero, marzo, julio, diciembre, octubre. Diciembre. Capturar es lo contrario de colocar, liberar, arriesgar, aventurar o degradar. Liberar. Todas las palabras abajo citadas se parecen entre sí. ¿Cuál es la menos parecida que tiene con otras? Enero, agosto, miércoles, octubre, diciembre. Miércoles es un día, los otros son meses. Conteste sí o no. RIP significa ruegue a Dios por él. Sí. O rest in peace en inglés, ¿no? En el siguiente conjunto de palabras, ¿cuál es diferente de las otras? Tropa, liga, participar, paquete, grupo. Paquete. Usual es lo contrario de raro, habitual, regular, constante, siempre, raro. ¿Cuál figura puede hacerse de esas dos partes? ¿Cuál figura puede hacerse
de estas dos partes. Estas son las dos partes y estas son las figuras que pueden hacerse. Como se podrán dar cuenta, sin problema es la número 3. No puede ser esta porque estos son cuadrados, no puede ser esta porque no tenemos formas cortadas o entrecortadas entre sí, y no pueden superponerse porque obviamente pues no tendríamos ningún tipo de ventaja. Vea la fila de números de abajo indicados, cuál es el número que debe venir después. 8, 4, 2, 1, un medio, un cuarto, un octavo, ¿no? Cliente consumidor, estas palabras tienen significado igual, contrario, no son iguales ni contradictorias, tienen un sistema de respuesta igual, y así sucesivamente. En 12 minutos normalmente las personas llegan hasta el ítem 25 o 27. Ya en algunos casos se llegan a despegar a lo mejor al 30, pero en general, como podrán ustedes darse cuenta, al igual que el Otis sencillo, tiene características que llegan a ser a lo mejor un poquito complicadas o difíciles para algunas personas. Por ejemplo, esta figura geométrica puede dividirse por una línea recta en dos partes de tal manera que al unirla de cierto modo hace un cuadrado perfecto. Dibuje dicha línea juntando dos de los números y después escriba los números que den el resultado correcto. Y dices, ¿qué? A ver, otra vez. Tengo que ver esta figura que, como tal, puede ser dividida, y aquí estaría la división, entre el 9 y el 12, para que haga un cuadrado perfecto. No puede ser aquí, no puede ser acá, tiene que ser exactamente entre el 6, el 9 y el 12. ¿Ya lo vieron? Sáltele ya. Ahora, ya que sé cuál línea es, tengo que dibujarla, listo, de 9 al 12. Oye, Leia, espérate. Y juntar los dos números, el 9 y el 12. Después escriba los números que den el resultado correcto, o sea, el 9 y el 12. Y así sucesivamente, ¿ok? 12 minutos únicamente. Esta es la hoja de respuesta que le vamos a dar al sujeto, en donde tiene que colocar, ojo, nombre, edad, fecha, ciudad o lugar en donde se aplicó y el sexo. Pero aquí hay algo interesante. Aparte de que te da la posibilidad de escribir el número de aciertos y el número de errores, te da la posibilidad de establecer un diagnóstico y dices, el Otis no lo hacía. ¿Por qué? Porque en este caso, para empezar, aquí tenemos la hoja de respuestas, ¿cierto? La hoja de respuestas, entonces me va a ayudar a calificarlo, pero ojo, ya viene con una palabra que no es como muy recurrente en nosotros, y esa es la tarea que nos vamos a llevar. ¿Qué es un baremo? ¿Sale? Para la siguiente clase vamos a explicar qué es un baremo y por qué el Wonderlic los utiliza para diferenciar entre profesionistas pasantes, no profesionistas, grados de bachillerato e incluso si son profesionistas en adelante. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? No, profe. No, profesor. Está muy sencillo en apariencia. Y sí, la realidad es que son pruebas hasta cierto punto entretenidas o interesantes para contestar. Estas dos no las voy a pedir todavía que las apliquen porque necesitamos ciertas consideraciones por el tipo de sistema que estamos llevando ahorita, pero ténganlas muy a la mano y si puede alguien y tiene la posibilidad también de desarrollarlo así, pues imprímanla, va a valer mucho la pena, ¿de acuerdo? Esa es su tarea, quiero que por favor en una hoja de su cuaderno, en una página, me digan o me expliquen qué es un baremo, para qué sirven, cómo se utilizan y entonces sí, a partir de eso vamos a ver de qué manera esta prueba, a diferencia del Otis, que es muy de aciertos, errores y cociente intelectual, de qué manera nosotros podemos utilizarla en función a ciertas características de la población a la que se le va aplicando, ¿vale? Que estén muy bien, que tengan excelente tarde y ojalá que les contesten pronto sus